¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a más un video de Territorios de Aventuras. Nos encontramos en la ciudad de Tranqueras, más específicamente en la Plaza 33 Orientales. Ahora estoy acá en la plaza y lo que ustedes están viendo es el centro de la ciudad. Vamos a hacer un giro de 360 grados hacia allá, el este, hacia aquel lado el sur, hacia aquel lado el oeste y hacia aquel lado el norte. Bien, por acá entonces el centro de la ciudad. Vamos a caminar un poco porque la idea de este video es contar un poco acerca de Tranqueras, la capital de la forestación y la sandía, y también conocida como una de las ciudades que ya se ha convertido en un polo de desarrollo acá en el norte del país. Y la idea es, a medida que vamos caminando, les voy a ir contando un poco cuándo fue fundada la ciudad de Tranqueras. La ciudad de Tranqueras fue fundada en 1892. ¿Y por qué se llama Tranqueras? Se llama Tranqueras porque en esta zona, a finales del siglo XIX, había mucho conflicto con el tema del ganado y que se mezclaba el ganado de un vecino con los de otro. Entonces se decidió construir una tranquera para separar los ganados de una zona y de la otra, de las hectáreas de campo que hay por acá. Y se decidió colocar una tranquera, o sea, una especie de portera, para evitar que unos ganados se mezclaran con los de los otros. Y ahí el nombre, ¿no? Y ahí que pueden ver ustedes la calle principal 18 de julio, que es esta acá, que inicia allá en la entrada de la ciudad como un bulevar y se va hasta acá al centro, hasta la plaza que está allí al lado de la estación. Y algunos edificios importantes acá del centro de la ciudad de Tranqueras es la alcaldía, que es este edificio que está bien acá. Se le va a poner un poco de zoom para que lo puedan ver al detalle. Ahí se encuentra. Por allá tenemos al Liceo de Tranqueras, lugar donde yo trabajé en mi primer año de trabajo. Allá por el año 2009. Me voy a acercar un poquito para que lo puedan ver mejor. Y ya aprovecho para decirles que fue un liceo fundado en el año 1956 y actualmente es liceo solamente de primer ciclo, o sea de EBI, Educación Básica Integral, lo que antiguamente se llamaba ciclo básico único. Allí lo tienen, voy a ponerle un zoom para que lo puedan ver mejor. Bien, y acá en Tranquera se construyó el liceo número 2. Y desde que se construyó el liceo número 2, que queda hacia aquel lado de allá, este liceo perdió preponderancia en cuanto a número de estudiantes, ¿no? Porque se sacó el bachillerato de ahí, se lo llevó para ese otro liceo, que es un liceo puro y exclusivamente de bachillerato, o sea, educación media superior. Por acá tenemos en la plaza principal 33 Orientales el busto al general Artigas. Ahí los mástiles para las banderas. Esta es un área donde se realizan actos. Me imagino que ahora en las fechas patrias, ¿no?, que tenemos en el Uruguay a lo largo del año, acá se realizan festividades. Bien, y otros edificios que hay acá en los alrededores de la plaza 33 Orientales, tenemos el club. Ese sí no sé bien decirles el nombre, pero es uno de los clubes principales de Tranquera. Me voy a acercar allí para que lo puedan ver mejor. A medida que nos vamos acercando a la principal avenida de la ciudad. Trataré de que este video no aburra mucho, ¿sí?, que a ustedes les guste, porque era uno de los videos que quería hacer hace mucho tiempo y que ahora tengo la posibilidad de hacerlo porque vengo a trabajar acá. Ahí está, este sería el club.
Por acá tenemos una farmacia. Hacia aquel lado de allá tenemos el bulevar, ¿no? El bulevar principal de la ciudad. Hay algunos trailers de comida también por acá. Hacia aquel lado tenemos un comercio de muebles, una mueblería. Y vamos a caminar ahora un poquito hacia el lado de la estación de trenes, que queda hacia aquel lado. Por allá me olvidaba de decirles que tienen ustedes casas comunes de gente, no hay mucho comercio hacia aquel lado de la plaza. Pero vamos a caminar hasta allí, hasta la estación de trenes. Acompáñenme. Voy a hacer un poquito de silencio para que sientan la tranquilidad de esta ciudad, que es una ciudad que no es muy movida, no tiene mucha población, son 7.700 habitantes, cosa que si se compara con Rivera no es muy poblada. Les cuento un poquito acerca de las localidades que están cercanas y las rutas que los conectan y los kms, los kilómetros que hay entre una localidad y la otra. Tranqueras está a 54 kilómetros de la ciudad de Rivera y está a 132 kilómetros de la ciudad de Artigas. A la ciudad de Rivera la conecta la ruta 30 y la ruta 5, y a la ciudad de Artigas por la ruta 30. La ruta 30 se llama Eugenio Garzón. Por acá el liceo, hacia aquel lado está la estación. También no muy lejos de acá está Mazoyer, que ya es considerado pueblo, hacia aquel lado de allá. Hacia el fondo aparece la Cuchilla Negra, le voy a poner un poquito de zoom para que puedan verlo. Un muro de cerros que se extiende desde lo que es la ciudad de Rivera hasta aproximadamente Mazoyer. Por acá vean ustedes un poco de la arquitectura de la ciudad. Son casas antiguas que datan de las... Bueno, estas casas antiguas datan de finales del siglo XIX, ¿no? Aproximadamente en 1892, cuando la ciudad fue fundada. Ahora nos estamos acercando al predio de la estación de trenes. En el predio de la estación de trenes también hay algunas zonas que son medias descampadas. Les voy a hacer un giro de 360 grados. Por allá tenemos una antena. Y por acá el predio de la estación. Esta calle se llama Doctor 10. En cuanto a esta otra calle, no sabría decirles el nombre de esta calle. Y si por ahí no lo sé es porque no me acuerdo, porque yo antes sabía. Bien. Vean acá la altura de esa antena, ¿no? Antenas que son, me imagino que deben ser de celular, de tele, muchos trailers, áreas de comida, plazas, lugares de esparcimiento. Por acá también se construyó una piscina, pero por el momento no está funcionando. Y hacia este lado de acá tenemos al predio de la estación de trenes. Ya más atrás, hacia aquel lado, ustedes ven que las casas ya son antiguas, ¿no? Después nos vamos a acercar a ver bien esas casas porque, algunas por lo menos, ¿no? Porque son casas que datan del siglo
fines del siglo XIX, cuando Tranqueras recién empezaba a ser considerado un pueblo. Son las casas fundacionales de Tranqueras. Otro giro de 360 grados, ahí está la estación de trenes, hacia allá está el liceo y hacia aquel lado de allá está la piscina y también están las plazas que se agregaron a aquella zona, como la Plaza de las Palmeras. Y aquí está la vía férrea. Ya aprovecho para decirles que Tranqueras está conectada a Rivera a través de la vía férrea y a su vez con la ciudad capital de nuestro país, hacia aquel lado de allá. Montevideo está aproximadamente 420 kilómetros de Tranqueras. Y aquí está la estación de trenes. Este edificio que ustedes ven acá es la estación de trenes. Paso Tranqueras. Altitud sobre el cerro del puerto de Montevideo, metros 156,18. Tenemos a un ombú. Y vean ustedes qué increíble, ¿no? Qué grande. Y por acá un poquito de la estación de trenes para que la conozcan. Vamos a caminar hasta allí adelante. El mismo estilo de la estación de trenes de Rivera, hecha en ladrillos de arenisca. Edificio antiguo. Por acá un galpón parecido al que hay en la estación de Rivera. Por acá otro cartel nomenclator y hay unos galpones ahí. Supuestamente son de los funcionarios de acá de la estación. Hacia aquel lado de allá ya empezamos a ver el campo, ¿no? Un área descampada. Y hacia allá están las casas que les decía, las casas fundacionales. Les voy a poner un poquito de zoom para que la podamos ver un poco más a detalle. Vean ustedes que el estilo es de casa antigua. Quizás alguna no sea tanto porque haya sufrido una reforma, pero otras sí lo son. Vamos a caminar de nuevo hacia aquel lado. Me voy a acercar allí a ver si puede ser que este video llegue y no se interrumpa. Caso se interrumpa, denlo por terminado. Acá está interesante ver los muros de los cerros del fondo de la Cuchilla Negra. Le voy a poner un poquito de zoom. Vean ustedes que estamos en una zona realmente bastante interesante desde el punto de vista paisajístico. No muy lejos de acá de Tranqueras está la subida de Pena, hacia aquel lado está el Valle del Lunarejo, está la quebrada de Rubio Chico, un poquito más hacia el noroeste. El arroyo Lunarejo por sí es un hermoso arroyo que cruza áreas de bosques, ¿no? Indígenas muy, pero muy bonitos. La gente no solo puede centrarse acá en la ciudad de Tranqueras necesariamente, sino también en su entorno, que es lo que siempre se ha valorado como área turística. El Valle del Lunarejo, para que tengan una idea,
Es un área natural protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP. A partir del año 2009 fue creado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Valle del Lunarejo fue contemplado como una de esas áreas que están protegidas por la Ley Ambiental del Uruguay. Por allá una antena de celular, calculo que ha de ser, no sé. Y vamos a acercarnos un poquito hacia aquel lado. Estamos caminando ahora hacia el oeste. Por acá un cartel: cuidado trenes, 4 vías, cruce exclusivo para peatones. Mire a ambos lados al cruzar. Prohibido auriculares, celulares y bicicleta. Bueno, yo estoy con celular, lamento mucho, pero tengo que hacer este video. No, le dicen prohibido celular para que cuando venga el tren uno no esté distraído con el celular, ¿no? Es eso. Esta calle que ven ustedes, que está allí, yo le voy a poner un poquito de zoom, es la continuación de la calle principal, 18 de julio, que se continúa hacia el oeste, hacia aquel lado de allá. Después se conecta con el camping de Tranqueras, que está hacia aquel lado, y con la ruta 30, que cruza todo aquel lado de allá, bordea todo aquel lado y se va rumbo a la bajada o subida de Pena. Me encantaría poder hacer un video por esos espacios naturales, pero por el momento me es imposible hacerlo. Vean ustedes, acá se ve que están haciendo algo, que está un tipo una canterita de basalto. Hay un poquito de barro porque anduvo lloviendo estos días. Hubo un ciclón extratropical allá por el Atlántico, en la zona este. Hubieron como 3 días de lluvia y Tranqueras no escapó de la lluvia. Ha llovido bastante, ha inundado algunas zonas de campo y se ha generado barro en algunos lugares. Bien, y acá pueden ver ustedes ya algo de la arquitectura de la época fundacional de Tranqueras, porque en todo este entorno que les estoy filmando yo es el área fundacional de Tranqueras, ¿sí? Que en su época era llamado de paso Tranqueras. Por acá están las casas más antiguas, las casas de los fundadores, los primeros comercios, las primeras empresas que giraban en torno a la rama de lo agropecuario. Les paso el dato que acá en los alrededores de Tranqueras se produce mucha madera. Entonces es un lugar donde hay muchas cosas relativas a la mueblería, trabajo con ese tipo de material, en lo que tiene que ver también con los materiales de construcción, porque tenemos acá en los alrededores muchos establecimientos que trabajan con la madera. Bien. Y acá está esa casa, vean ustedes acá. Es una típica casa fundacional de la época fundacional de Tranqueras. Año 1892 se fundó Tranqueras. Por allí tenemos una panadería que se ve que en su época de esplendor era una de las principales panaderías de lo que era Paso Tranqueras, ¿no? Vamos a caminar un poquito por acá a ver qué tal esto. Bien, y espero que les esté gustando este video. Un saludo bien grande a mis suscriptores. Espero poder seguir haciendo algunos videos más. Pensaba ir a Minas de Corrales, hacer unos videos por allá también, porque hay mucha historia en ese pequeño pueblo del departamento de Rivera. Voy a ver si consigo, no les aseguro nada. Bien, y estas son las casas fundacionales, las más veteranas, ¿no? Esta que está acá y aquella que está más allá. Hacia aquel lado, si seguimos, también hay alguna que otra casa más vieja. Por acá restos de basalto, que es utilizado para la construcción y a veces para
afirmar más las vías del tren, ¿no? Porque el basalto sirve para eso. Calle Juan María Fernández, esquina María Abramo. Y allí hay más casas viejas. Aquella de la esquina parece ser fundacional también. Yo no me quiero acercar mucho porque ya empieza a haber gente en la zona de los barrios y a mí no me gusta filmar mucho el área residencial. Lo que me interesa más es el área pública. Igual me voy a acercar un poquito allí. ¿Ven esa casa blanca de la esquina? Es una típica casa fundacional. Esta casa acá. Bien, y ahora yo voy a caminar hasta allí. Le voy a poner un poquito zoom para que puedan ver hasta aquel museo que está allí. Es un museo que tiene gran relevancia para Tranqueras y que yo lo conocí en el año 2009 cuando vine a trabajar acá como profesor en mi primer año de trabajo, y que ahí trabajaba un profesor que trabajaba en el laboratorio del liceo y que fundó una casa de la cultura y un museo en ese lugar. Vamos a acercarnos un poquito por allí. Y ya por allí voy, ya cercano allí, viendo la vía también que pasa, ¿no? Bueno, vean ustedes qué imagen tenemos de acá. Allí donde está aquello, construcción de ladrillo, es el liceo, visto desde otro punto de vista. De allí más o menos fue donde pasamos hoy. Calle Florencio Sánchez, esta que cruza acá. Y otra casa fundacional ahí en la esquina. ¿Ven esas casas que son de estilo siglo XIX? Son todas de la época fundacional. Un giro de 360 grados, calle María Abramo, predio de la estación, calle Florencio Sánchez. Y vamos allá a acercarnos ahora a la Casa de la Cultura y Museo de Tranqueras. Yo solo espero que todavía siga siendo museo y Casa de la Cultura, ¿no? Porque por lo menos en el año 2009 era así, ¿no? A ver. Una toma de Tranqueras vista desde el predio de la estación de trenes. No, dejó de ser, allí dice INAU, dice allí, dejó de ser museo y Casa de la Cultura. Bueno, supone que cuando yo empecé a trabajar acá en Tranqueras era, ahora ya se pasaron 17 años, ¿no? Por acá unas viviendas, por allá la vía. En esta tarde preciosa del 17 de abril del 2026. Tiempo nublado, no hace mucho frío. Y eso que ya estamos en el otoño. Bueno, gente, acá llegamos. Esta es la vía de trenes. Y Tranqueras está dividida en dos partes por la vía del tren. La parte principal del centro, que es hacia aquel lado de allá, ¿sí? Y la parte que se encuentra al oeste, aquella parte de allá.
¿Dónde están las casas más antiguas? Ok. Bien, voy terminando por acá. Chau, chau.